Las batallas inevitables. Ocusa era una de las haciendas más grandes de la región, y los caballos de allí se criaban. Tenían fama como solía decir Primo Calixto, la mitad y media de América y sus alrededores, que los patriotas no llegaban en la tarde del 17, informó un jinete que el capitán de milicias Juan José Leiva había enviado hacia el camino, que dando tumbos por las colinas hondonadas veía desde los lados de Socha, sacudiéndose el soroche del páramo, y entonces apagar las hogueras, guardar los cohetes, amordacer los tiples, ponerle bozal a la alegría. Claro que no, dijo Juan José, y destapó una botella de brandy, que empezó a repartir entre todos. Tenemos leña para muchos años, dijo, tenemos fuego y esperanza para más de una vida, tenemos fe en la causa de nadie nos quita la seguridad del triunfo. Y Mariano siguió arrimándole troncos y a la candelada, y continuaron desplumando pavos y gallinas, fueron quitándole el cuero a las novillas, separando las carnes y entre los cejillos, y quemaron docenas de cohetes que no tardaron en ser reemplazados por otros, porque si la pólvora salta con sangre en las batallas, también brinca con alegría. En las celebraciones y perfumaron con alpaca, limonaria y lavanda las sábanas donde Bolívar reclinaría sus enormes castillos del inventor de libertades y caminos. Pero Pascasio pudo embullirse hasta la casa de la escuela. Los niños habían abandonado el salón previamente, convocados para la mañana siguiente por las batallas perentorias de la maestra, y Pedro encontró cerca del atardecer la esquina derecha del corazón, bajo la sombra del árbol de la ciencia, porque así ellos dos habían bautizado el sitio donde solían reunirse para iniciar sus caminatas, que no eran simplemente paseos, sino pasos medidos hacia la claridad y conocimiento. Mañana estarán aquí, dijo Aurora. Pedro la miró y como siempre le pareció visto por esos ojos espléndidos. El mundo era más limpio, yo quiero irme con ellos. La maestra lo miró asombrada e incrédula. Pero si usted es solo un niño, por fuera, como quien dice la cáscara, pero lo que hay por dentro de cada persona no lo conoce nadie. Yo soy así, se da cuenta, flaco morenito, medio apachurrado, pero siento que bien dentro de tal vez, donde dicen que brinca el corazón, soy un ejército, como si yo fuera muchas personas, muchas lanzas, muchos caballos. ¿No los ha visto cuando hay una estampida? Y así me siento, señorita Aurora, igual a un disparo que ya no se devuelve. Como siempre que hablaban, Aurora sintió una extraña emoción, una vibración interior, un miedo glorioso, un enorme, como si hubiera abierto una puerta pequeña sobre las llamaradas de un horno. Mire, señorita Aurora, yo se lo explico con pelos y señales, al primo Calixto y también a mi hermano Juvenal, que se llama unos años, pero que me late, que para muchas cosas es mejor que yo. Se lo converso a Fabián, el hijo del mayordomo, Mariano Tapias, y a uno de los cuantos más que los pocos conocidos que tengo, hasta el niño Alberto, el hijo de los patrones, y cree que me creen. Claro que no, porque no hay nada más increíble que la verdad. Eso me pasa si les digo que los chapetones agarran una persona y paran delante de una pared, ahí sola, sin defensa, como digamos una oveja o tal menos, y después 5 o 6 soldados de esos uniformes tan llenos de colorines que dicen que son los representantes del rey, no sé qué castillos, les paran frente, cargan sus armas, que parece que se llaman embasudes o fusiles o escopetas, y me disparan sin la gracia sobre el desburro, y más con un man puesto, claro que dejan complementarse muertos, y como si no le bastara, se les paran al lado y les pegan con pistolas, un tiro en la cabeza, es decir que no contentos con matarnos de una, acaban matándolos 2 veces, fusilan a la gente, les dije que iban poniendo serios, apenas le añadí que todo era ordenado por un señor que llamaba Don Pablo Pacificador, que manda a todas las tropas, o sea, como dice mi amo, el cura, el señor de los ejércitos, y que a mi general Bolívar lo van a fusilar. Es cuando ahí digo que si una bala alcanza el pecho, también al pecho alcanza una bala, que yo pongo el mío para que no lo toquen, porque yo me puedo morir, casi me darían cuenta.
pero si él muere, nos morimos todos, las personas, caballos, cementeras y ríos, montañas y caminos, ovejas, arrendajos. Y ahora tengo que volver a la casa porque ya comenzó la fiesta de los patriotas que llegarán mañana. Dicen que vienen vestidos con aguas, blusas y corroscas, pero que debajo de esa ropa de mujer hay hombres paralelas, pelea a los guardias, los retenes y sacarles ventaja. Y de veras mi gana sería irme con ellos montando, ya no es una vara de eucalipto como cuando juego a ser grande, sino que es un caballo de verdad, como un jinete que no le tiene miedo a los disparos, porque sabe que con 100 de ellos, o con 1000 de ellos, o con 10.000, vamos a sacudirlos, lo que llaman el yugo, como lo hacen los bueyes, cuando en la madrugada recuerdan que alguna vez fueron toros que se le embestían hasta su sombra. En el salón de la escuela, del que los muchachos se habían marchado una vez terminada la jornada de estudios, la profesora Aurora Montes oía a Pedro Pascasio. Para ella era sorprendente escuchar sus relatos y sus razones, y asomarse a su espíritu tan especial de niño extrañamente viejo. Le resultaba gratificante, como si en el fondo de un socavón sombrío sorprendiera de pronto una chispa de una esmeralda. En ocasiones Aurora se preguntaba qué circunstancias habían formado esa mentalidad singular y de dónde le salían recuerdos de hechos que no habían vivido, de premoniciones, de cosas que quizás presentarían muchos años después. Pedro no era como los demás muchachos, preocupados por medio de aprender la lectura y las matemáticas. A él le gustaba más la historia, los cuentos fantásticos, los pormenores de los hechos heroicos de hombres y mujeres que habían jalonado el avance de los pueblos hacia la libertad. Durante largos ratos quedaba pendiente de sus palabras, como si se las bebiera, como si les encontrara en cada vocablo de su sabor especial, o una dimensión específica, como la que iba construyendo con su propio mundo. Una vez sorprendió una frase que ella no lo había olvidado: "Vea, señorita Aurora, el mundo estaba blanco o negro, y usted llegó a pintarlo de colores". Y añadió algo muy de él, de su concepción especial de las cosas. No se quejará Dios de la ayudadita que usted vino a darle para acabar de hacer el mundo, ¿cierto? Pedro le había contado hechos que fueron marcando sus 10 años, con mojones de sufrimientos y contrariedades con su papá, José Mercedes Martínez. Se había cansado de trabajar la tierra, que por ser ajena era a otros quienes rendía sus beneficios, como su mamá, María del Niño Jesús Rojas. Escarmenaba la lana que quitaba las ovejas del patrón, la hilaba, tejía las ruanas que se vendían en los mercados, 2 semanales, para que ellos realmente engordaran la bolsa de otros. Y finalmente, como aceptaron la propuesta del general Juan José para irse a trabajar en su casa, él como peón de los varios oficios al mando de Mariano Tapias y ella cocinar junto a Prudencia, en las órdenes de doña Ana Josefa, que no era mala gente, pero que sí exigía sumisión y obediencia de quienes estaban colocados muy debajo de ella en cuanto a condiciones sociales y económicas, y finalmente de que Mariana, que manera virtud de su hermana mayor, también se había acogido a la protección de alguna forma. Significaba trabajar en la casa de los Leiva, porque uno de los chapetones que custodiaban el retén del bosque había sido en perseguirla por potreros sembradíos para que la tumbara en alguna zanja y seguir prolongando a ella el atropello de las violaciones perpetradas y por los invasores de siglos atrás. Y en la casa que hacía Pedro Pascasio no podía dominar los novillos para caparlos o ponerles hierro del patrón, ni tenía fuerza suficiente para levantar las paredes de una casa. Entonces realizaba los mandados: ir a Encenillos, rebar una razón, desplazarse a cualquiera de las veredas para comunicar en una orden de Juan José, o simplemente ayudar a las mujeres en oficios menores. Y todo eso le daba tiempo para pensar, imaginar y presentir. Ahora para con la maestra, que había encontrado en él un oyente aplicado, que por otra parte era una única persona mayor con el que Pedro se sentía libertad de conversar su propio mundo. En esas charlas que sucedían en las orillas de Supaga, en los cerros de Duaga, en las Mercedes o el río Salguera,
o en las veredas de medio perdidas bajo la sombra, en cenillos y cucharos, pero iba acercándose a la historia de su territorio, de esa América a la que iban llegando los primeros conquistadores y después los esclavos, mezclándose todos con pocos indios que sobrevivieron al choque de descubrimiento. Algo que a Pedro le costaba trabajo entender era paso de los años, la forma como el tiempo se iba desenvolviendo, igual que la cabuya que se usaba para marcar los contornos de una casa, con el hilo que caía del viento. Hasta el uso al que las manos le daban un impulso igual al que otras manos, mucho más grandes, le daban sol y tierra para que bailaran hilando los días, los meses, los años. Por eso la mayor parte de las veces Pedro obligaba a devolverse años atrás, siglos antes, cuando la tierra estaba recién hecha, todavía imprecisa y brincona como una cabra, esa niñez irresponsable cuando no respetaba las órbitas de los distintos astros, sino que podía darse trompicones con ellos, y de ahí iban dejando todos los que hasta la llegada de las naves de otros territorios y diversos niveles de civilización. Luego exterminio de un mundo empezaban a formar otro, remendando difícil, injusto, en el que se destacaban personas que de repente se pararon a pensar, a mirarse y a mirar a los demás y a preguntarse si lo que estaban haciendo era vivir, si este trabajo tenía alguna importancia y merecía un respeto. Y ahí llegaban un tema a los que le guardaban de los comuneros, porque la señorita Aurora era devota de José Antonio Galán, y reconstruir su historia se demoraba con deleite, aunque a veces evocando la injusticia y la brutalidad de su martirio. Los ojos se le llenarían de lágrimas. Malditos sean los que mataron, solía decir Pedro Pascasio en esta parte del relato, porque no solo mataron a él, sino a todos nosotros. Y Aurora le pintaba un mercado del Socorro, ya casi en la tarde de ese 16 de mayo de 1781. Yo nací en ese mes, en ese año, le decía, y por eso ahora tengo 39 años. Le hablaba de las anatas, de las medias anatas, de las guías tornaguías, del quinto real, de las albahacas de la isla, de los valientos del diezmo, de la hermandad del barlovento, del estanco del tabaco y del aguardiente de más, y de impuestos que describían a Manuel Beltrán, como si estuvieran viendo a José Antonio. Lo hablaba lo mismo, como si fuera su vecino o su conocido, y Pedro Pascasio de nuevo se veía sus palabras para reconstruir la figura sencilla del héroe, y se metía dentro de sus razones para entender su rebeldía, y sentía en su pequeño cuerpo la fuerza de los caballos que tiraban hacia distintos puntos para descuartizarlo. Y lo peor, decían que Pedro, con los ojos de su color metálico, como se ponía cuando miraba más allá del presente, es que no servía de nada, tantos años después del 16 de marzo, y seguimos en las mismas, y muchos adelante estaremos peor, tragados por las injusticias, alcabalas y los impuestos, cada vez más pobres, empollando como las gallinas los huevos de la violencia, de la que no podía salvarnos nadie. Entonces Aurora lo miraba con creciente sorpresa y le acariciaba el cabello, rebelde, como si con las manos buscara borrarle las visiones dolorosas de este futuro que no veía ninguno de los dos. Había madrugado a encaramarse en una de las tapias del solar de los Valderrama y luego rasparse manos y rodillas contra las imperfecciones de la pared. Se sentó en el caballete del tejado como si fuera sobreviviéndose los vientos al lomo de un potro, pero el paisaje de potreros o de pastoreo, de semetras de maíz, no se veía un alma, apenas alcanzaban a distinguirse entre la neblina. Los eucaliptos se marcaban al límite de algunas fincas, o a los sauces las acompañaban las quebradas, o a los alisos que agrupaban escamoteándose los pájaros, que no se decían a cantar de forma en el día. Era apenas como un presentimiento difundado en la cresta de las montañas.
alisos que se agrupaban escamoteándose los pájaros, que no se decidían a cantar en forma porque el día era apenas como un presentimiento difuminado en la cresta de las montañas. Pero ahí estaba Pedro Pascasio Martínez Rojas y alzaba la cabeza como si quisiera ampliar el radio de acción de sus orejas, esperando las campañas de a Jesús, y por fin, sin previo aviso, volaron la torre, encendieron las candelas de la madrugada, impulsaron la disciplina al canto de los arrendajos y las turpiales, que no tardó en generalizarse. Pensó Pedro, como si los trintos hubieran no un sonido sino un pincel que iba pintando el horizonte, despertando las vacadas en los potreros, propiciando el relincho de los caballos, diciéndose a Rocío que ya era tiempo de comenzar a levantarse, porque así veía Pedro las cosas, sobre todo desde que las charlas con la maestra Aurora Montes le pusieron colores de animación y paisajes a la vida. Se despejó la senda, veía a Socha dándose contra los árboles, pero el ejército patriota no se veía en el brillo del sol inicial de una espalda, como escuchaban el primer sonido, en el redoble de un tambor. Entonces Pedro se bajó de la tapia, se acostó sobre la tierra, pegó la oreja al suelo y oyó no solamente los pasos de los caballos, sino el sonido de las armas y el de muchas voces, como si el agua de la cascada, cuando cae rodando por el Tíbet hasta sostegarse en el valle. Pensó y se trepó con rapidez para no perderse ni un solo detalle. ¿Y qué?, preguntó desde abajo. El primo Calixto, y Pedro sintió que se rompía el encanto de su soledad, y pensó que los ojos de su compañero de andanzas eran muy capaces de robarle una parte considerable del espectáculo. Voz, Mateo Estrada.